Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí me parece fascinante, es si se pueden o no predecir los terremotos que ocurren en los Andes. Si ustedes se recuerdan, en nuestra última presentación habíamos visto que la frecuencia de terremotos, si bien es intermitente, básicamente se mantiene constante a través de los años. Hoy vamos a tratar de ver si con las nuevas tecnologías podemos llegar a predecir los terremotos o no. Y sobre esta base vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina y si es que no lo podemos predecir, qué es lo que podemos hacer para conocer mejor los terremotos. Hay un trabajo realmente muy importante que se realizó en noviembre de 2009, donde analiza un grupo de expertos sismólogos, tanto franceses como chilenos, cómo era la actividad tectónica en un segmento muy importante de los Andes. Eh, Estos autores analizaban que a lo largo del margen pacífico, cada segmento se había reactivado durante los últimos 100 años. Pero había un segmento en especial, el que está frente a Concepción, que desde la época del terremoto que describió Darwin en 1835, no había tenido un terremoto importante para liberar la energía acumulada. Este segmento era un candidato a tener un megaterremoto en los próximos tiempos. En ese trabajo, insisto, escrito en noviembre de 2009, decían que se habían acumulado más de 10 metros de desplazamiento desde el terremoto descrito por Darwin. Predecían en el trabajo un sismo de 8 a 8,5 en el futuro cercano. Y esto lo dijeron en noviembre de 2009. ¿Qué pasó en febrero de 2010, o sea, un par de meses después? Que esa zona que estaba libre de sismos, si ustedes ven en este mapa, hay una zona que aparece con muy pocos y escasos sismos, a diferencia del segmento más al norte. En esta zona es donde ellos predecían que podía producirse un terremoto. Cuando comparan después del terremoto del Maule esa zona, van a ver que toda una serie de réplicas llenan ese vacío que teníamos en este sector. Cuando miramos una sección, vemos que a lo largo de la interfaz entre la zona de subducción entre la losa oceánica y la parte continental, casi no había habido terremotos. Después de ese terremoto, vemos que hay toda una gran cantidad de sismos que se agrupan alrededor de la interfaz entre la corteza oceánica y la corteza continental. Uno diría, bueno, qué éxito, pudieron predecir con un par de meses de antelación el terremoto. Pero sin embargo, los expertos dicen que desde el año 1970 se vienen prediciendo o se viene pensando de que pueda haber un terremoto en ese segmento dado su poca actividad. O sea que en el lapso de 30, 40, 50 años no nos ayuda para predecir la peligrosidad que podría tener un terremoto. Hay otro terremoto realmente que causó mucho ruido, que es el terremoto del Áquila. Esto ocurrió en Italia el 6 de abril de 2009 a las 3 de la mañana. Fue un terremoto mediano, 6,3 en la escala de Richter, pero fue muy poco profundo, 10 kilómetros de profundidad. Produjo 309 muertas, 1.600 heridos, 65.000 personas desplazadas al perder su vivienda. El problema que tuvo este sismo, que un geólogo que días anteriores estuvo con los vecinos de esta población, les recomendó que no hay ningún peligro, que los sismos que estamos observando son sismos menores, son característicos de esta zona, no se preocupen, vuelvan a sus casas, tomen una buena copa de vino, no hay aquí ningún peligro. Al día siguiente ocurrió el famoso terremoto del Áquila. Este geólogo pasó 6 años preso por homicidio culposo. ¿Qué pasa? En una zona que tiene tantos terremotos que si bien son de escala menor, no había forma de predecir que hubiese o que pudiese llegar un terremoto de esa magnitud. Sin embargo, no lo pudieron predecir, pero había un grupo de biólogos trabajando a 75 kilómetros del epicentro de ese terremoto, del terremoto del Áquila, que estaban haciendo una serie de observaciones y llegaron a la conclusión de que podían predecir lo impredecible. Ellos encontraron evidencia
de un comportamiento anticipatorio presísmico en el más común de los sapos que había en la región. Este trabajo científico, publicado en el año 2010, se basaba que aquí, a pocos kilómetros de la localidad de L'Áquila, donde estuvo el terremoto, se venían estudiando desde hacía varios días la frecuencia de los amplexos. Los amplexos es el nombre que se le da a los abrazos nupciales que se dan los sapos, y estaban estudiando en humedal las variaciones de humedad, la temperatura y la frecuencia de los amplexos. ¿Qué es lo que notaron? Que de golpe empezaron a disminuir, subieron un poquito un día de luna llena y siguieron a muy bajas taxas durante varios días. ¿Qué había pasado? Bueno, ellos estaban estudiando el bufo, que es el más común de los sapos, y estos sapos pueden llegar a tener hasta 20 centímetros, sin contar la pata, son relativamente grandes, pero sorpresivamente, 3 días antes del terremoto, interrumpen los amplexos, interrumpen ese abrazo nupcial. Cuando vemos las estadísticas, vemos que aquí ocurrió el sismo de Aquila, aquí estamos viendo los días antes y después del sismo, y aquí, 3 días antes, habían interrumpido los amplexos, o sea, el abrazo nupcial, estos sapos. ¿Qué había pasado? Bueno, en primer lugar, no es la primera vez que se recurre al comportamiento anómalo que tienen diferentes grupos de animales que anteceden a un gran terremoto. Hay numerosos ejemplos de esto en la literatura. Hay cambios en el comportamiento animal que se han detectado en terremotos de magnitud 7 en los Andes peruanos. Hay un montón de evidencias de que hay cambios biofísicos en la forma que sienten diversos animales previos a la llegada del terremoto. Todo esto causó gran discusión porque había un método que podía haber predecido el terremoto de Áquila. En realidad, los chinos hace más de 1000 o 2000 años que lo conocen. China es famoso por los grandes terremotos devastadores, como el de Shaanxi, que ocurrió en 1556. Fue tan violento ese terremoto que se estima que, a pesar de que tuvo una magnitud 8 en la escala de Richter, murieron aproximadamente 830.000 personas en un solo terremoto. China es una zona que tiene continuamente importantes terremotos. El de Sichuan, que ocurrió en el año 2008, fue un terremoto de 7.9 en la escala de Richter y produjo, sin embargo, casi 70.000 muertes. Todo esto hizo que China tenga una amplia trayectoria y conocimiento de lo que son los terremotos. Y hay una larga tradición de hace más de 2000 años en usar las gallinas, los cerdos, estanques con sapos para predecir la presencia de terremotos. O sea que los chinos ya sabían, tenían conocimiento que tanto los sapos como otros animales eran capaces de predecir los terremotos. Y aquí le quiero traer una pequeña historia que ocurrió en Córdoba, en la zona de Cruz del Eje, que la relata Carlos Pagola, un geólogo y un geofísico de la Universidad de Córdoba, que realmente fue un pionero en estas metodologías. ¿Qué había pasado? Un día de invierno en Cruz del Eje, estaban haciendo una serie de estudios hidrogeológicos en la zona serrana, escuchan que los caballos que estaban encerrados en un corral, de golpe estaban muy nerviosos, se asustaron muchísimo, tanto que rompieron la tranquera y se escaparon del corral. Le pareció un hecho inusual, pero al otro día se enteraron que había ocurrido un importante terremoto en la zona de Zampacho, al sur de Córdoba. Entonces el doctor Carlos Pagola empezó a pensar, caray, estos caballos han sentido algo que realmente, a pesar de la lejanía entre Zampacho y Cruz del Eje, le permitió sentir que se venía un terremoto. Empezó a estudiar y tomó conciencia que los chinos hacía muchos centenares de años que venían usando los animales para predecir los terremotos. ¿Y qué es lo que averiguó Carlos Pagola? Él aprendió y estudió que los caballos tienen una sensibilidad de percepción para frecuencias bajas muy superior a los humanos. Entonces, cualquier pequeño tremor que ocurra, cualquier movimiento de tierra que ocurra, los caballos
pueden sentirlo y no digamos, el hombre no puede detectarlos. Carlos Pagol instaló un sismógrafo, hizo toda una serie de experiencias y pudo ver que sí, que los tremores que anteceden a un terremoto, que son de frecuencias bajas, que realmente no son audibles, estos animales pueden llegar a percibirlo. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que todos los tremores no siempre desembocan en un terremoto. Muchas veces hay tremores, esos sonidos de frecuencia muy baja, se disipan y no pasa nada. Entonces, son más las veces que se disipan esos tremores de frecuencia baja que los que terminan convergiendo para producir un terremoto. Entonces, uno no puede alertar por cosas que realmente ocurren muy frecuentemente. Sin embargo, los chinos, en su sabiduría, habían desarrollado un sismógrafo. Este es mérito de un astrónomo chino, Han Chen, que había inventado el primer sismoscopio en el año 132 después de Cristo. Este sismoscopio era una gran vasija que tenía 8 bocas de dragones. Estas bocas de dragones tenían un mecanismo interno que abría y cerraba la boca en función de las vibraciones que llegaban a este instrumento. Si las vibraciones procedían, digamos, de la izquierda hacia la derecha, se abría las mandíbulas de este dragón, caía una pequeña bolilla de bronce y abajo había un sapo esperándola. Aquí pueden ver el momento que se abre la boca del dragón, cae la bolilla esta de bronce y entonces pueden detectar de qué dirección venía el sismo. Esto fue algo muy exitoso. Lograron analizar de terremotos a una distancia de 600 kilómetros del epicentro donde ocurría, y realmente durante muchos años ha sido utilizado en forma muy exitosa para ver de dónde provenían los terremotos. Pero sin embargo, a pesar de toda esa sabiduría, no podía predecirlo. Lo que hacía realmente era detectar que había venido un terremoto. Entonces, evidentemente, hasta ahora no tenemos un sistema tecnológico que nos permita predecir un terremoto. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, si no podemos predecirlos en este momento, habrá que estudiarlos, y al estudiarlos, después de un gran terremoto que hubo en Lisboa, podemos decir que nació la sismología. La idea es, si no lo podemos predecir o prevenir, por lo menos tratemos de mitigar sus consecuencias. La historia de Lisboa es muy interesante. Fue un gran terremoto, el terremoto de 1755, y fue famoso porque murieron 100.000 personas en ese terremoto, de las cuales la mitad, 50.000 personas, estaban radicados en Lisboa, que en aquel tiempo tenía 235.000 habitantes. Quiere decir que fue una tremenda, devastadora acción, la de ese terremoto, destruyó casi todos los edificios de Lisboa, y no solamente eso, sino que desató un devastador incendio. Además venía asociado con un gran tsunami. Aquí podemos ver la reproducción de ese tsunami, la importancia que tuvo, que no solamente abarcó esta parte de Europa, llegó a las costas de África, las costas de América, las costas del norte de Europa. O sea, realmente fue un desastre de primera magnitud. Y este terremoto es muy conocido porque desató una gran discusión, una polémica entre el obispo de Lisboa, o los obispos de Lisboa, y Voltaire. ¿Qué había pasado? Cuando ocurrió el terremoto, los obispos dijeron, bueno, se está pecando mucho en Lisboa, tenemos que hacer algún tipo de sacrificio. Agarraron a 4 o 5 herejes y la Inquisición los quemó en la plaza principal de Lisboa. Y Voltaire decía, salvajes, Dios, si es que existe, no puede ser tan maligno como para matar miles y miles de niños que no tienen culpa de nada por culpa de los pecadores. Y entonces Voltaire trató de convencer a los obispos de que esto era un hecho absolutamente natural, que Dios no tenía nada que ver con esto. Sin embargo, este terremoto trajo una serie de ventajas muy importantes. Había que reconstruir la ciudad, y el marqués de Pombal, que era el que estaba a cargo del gobierno de la ciudad de Lisboa, comenzó a pensar de que no se podía reconstruir como estaba antes. Hizo toda una serie de medidas que realmente fueron muy buenas. En primer lugar,
buscó científicos de todas partes de Europa que le asesoraran cómo reconstruir la ciudad. Hubo varias cosas muy positivas, hicieron calles mucho más anchas, rectilíneas, que fueran fácilmente evacuables, pero además de eso, los científicos dijeron que sería muy importante poder registrar realmente cómo fue ese terremoto. Entonces, mandaron toda una serie de inspectores para analizar en los diferentes sectores de Portugal cuánto tiempo duró el terremoto, cuántas réplicas sintieron, qué daños fueron causados, y se comportaron los animales de modo extraño antes y después del terremoto. Con toda esa información hicieron los primeros estudios sismológicos para ver cuál era el área abarcada, cuál era el epicentro de mayor destrucción que tuvo ese terremoto, y también como subproducto de esto, el Marqués de Pombal se encargó de buscar un grupo de arquitectos e ingenieros para que estudiaran la forma más positiva de construir cosas que sean resistentes a los sismos. Es famosa la leyenda de que a las construcciones que habían hecho, los modelos de construcción que habían hecho esos arquitectos e ingenieros, hacían desfilar las tropas al paso redomado y el redoble del desfile de esos ejércitos hacía que entrara en resonancia y esa resonancia les permitía ver si se temblaba la estructura y qué zonas débiles tenían la estructura. Sea por una cosa o por otra, ambas cosas combinadas marcan el inicio de la sismología el 1 de noviembre de 1755, cuando el Marqués de Pombal empezó a tomar estas medidas. Estas medidas tomadas por el Marqués de Pombal, que se asesoró con los mejores científicos de la época, le permitieron planificar una nueva ciudad y sus edificios, teniendo en cuenta cuán sismoresistentes podían ser y qué innovaciones había que introducirles para que sean más resistentes. Esto es lo que se sabía en Europa. ¿Qué pasaba en Argentina? En Argentina es muy famoso el gran terremoto, que llaman el Gran Terremoto Argentino de 1894, que fue el de mayor magnitud jamás registrado en Argentina. Infelizmente, a pesar de los trabajos de Bondenbender de 1894, no sabemos de ciencia cierta cuál era el área epicentral, dónde estaba el epicentro de ese terremoto. Ustedes ven que aquí está La Rioja, aquí está la precordillera, y aquí está la parte occidental de la precordillera, aparentemente es donde se habían producido los mayores daños. No es una zona específica, sino sabemos que hay una gran área cercana, digamos, a la Sierra de la Punilla, donde pudo haberse originado ese terremoto. ¿Qué pasó en ese terremoto? Bueno, ocurrió a las 4:30 de la tarde, se lo conoce por el terremoto de La Rioja, a pesar de que ocurrió en la parte norte de San Juan, porque la ciudad de La Rioja fue la más afectada por el terremoto. Actualmente se le asigna, por el daño producido y la extensión que tuvo, una magnitud estimada de alrededor de 8,2 en la escala de Richter. Lo que sí es tangible, que destruyó gran parte de la edificación de La Rioja, que en aquel tiempo tenía 14.000 habitantes. El epicentro, de acuerdo a los estudios de Bondenbender, se ubica en la Sierra de la Punilla, una región mucho más hacia el oeste de la ciudad de La Rioja. Interesante que ese terremoto se sintió en una superficie de 3 millones de kilómetros cuadrados. Eso permitió estimar una magnitud de 8,2 en la escala de Richter y por lejos es el más grande de los terremotos que han ocurrido en la Argentina. Hay una interesante historia de ese terremoto de Aseñolaza de 1972, basada básicamente en los relatos de la abuela de su señora, una viejita que tenía ya 104 o 105 años, que se recordaba de los grandes desastres que habían ocurrido en ese terremoto. La catedral quedó completamente destruida. Aquí pueden ver una vista del atrio principal de la catedral, y no solamente en La Rioja, que hubo una gran destrucción de ciudades, sino de edificios, sino también en San Juan. Aquí pueden ver una iglesia en San Juan, que se le cayó completamente la torre, y la caída de la torre hizo necesaria que la campana fuera colgada de un palo porque había prácticamente desaparecido. Esto es como quedó la iglesia de la Merced en 1894 debido a ese terremoto, ese gran terremoto argentino.
Localidades aisladas como Angaco, en la provincia de San Juan, sufrieron numerosos destrozos y se puede decir que el área que abarcó el terremoto de 1824 fue muy importante. Infelizmente, no podemos saber exactamente a qué proceso geológico estuvo asociado. Caemos en otro gran terremoto, un poco anterior al gran terremoto de 1824, que es el famoso terremoto de Mendoza de 1861. En ese terremoto tenemos registro fotográfico de numerosas iglesias que quedaron completamente destruidas después del terremoto. Aquí vemos la iglesia de San Agustín, aquí vemos la de San Francisco. Fue un terremoto realmente no tan importante como el anterior, pero que produjo como 5.000 muertos. ¿Por qué? Porque la zona epicentral era una zona cercana a una gran ciudad como era Mendoza, aún en 1861. Hoy sabemos que el terremoto tenía el área epicentral en el Cerro Lacal. El Cerro Lacal es un cerrito que está al norte de la ciudad de Mendoza, cerca entre 20 y 30 kilómetros al norte. Si se examina en detalle el Cerro Lacal, se ve que hay toda una serie de escarpas que indican que aquí hay una falla activa que atraviesa hacia el sector oriental el Cerro Lacal. El Cerro Lacal está lleno de fallas viejas, pero además de eso, tenemos una falla activa que afecta el cuaternario, que ha sido estudiada con mucho detalle, y sabemos que está asociada al terremoto de Mendoza. Lo interesante es que esta falla activa, que nace en el piedemonte del Cerro Lacal, cuando uno la proyecta y la continúa esa escarpa, entra en el medio de la ciudad de Mendoza. Esa escarpa tiene cerca de 3 metros de desplazamiento promedio, a lo largo de 25 kilómetros, que es la distancia que tiene entre la falla de la Cal y la ciudad de Mendoza, y tiene una antigüedad de alrededor de 5.000 años. Se estima que el terremoto de Mendoza tuvo una magnitud entre 6,7 y 7, que si lo comparamos con el terremoto de 8, el gran terremoto argentino, es infinitamente menor. Sin embargo, el estar asociado, estar cercano a una ciudad, produjo destrozos realmente impresionantes. La tasa de desplazamiento es de alrededor de 1 milímetro por año de esa falla activa, y en los últimos 5 años presenta un promedio de acortamiento apenas un poco menor a 1 milímetro por año. Aquí pueden ver la escarpa de falla, que alrededor del Cerro de la Cal la podemos reconocer, y esa escarpa cuando llega a la ciudad de Mendoza, atraviesa por el medio de la ciudad de Mendoza. Hoy día, gracias a los estudios realizados por el IMPRES, sabemos que la escarpa de falla coincide exactamente con la calle Perú. Si ustedes van a Mendoza, suban por la avenida Las Heras hacia el parque del Cerro La Gloria y van a ver que cuando llegan a la altura de la calle Perú por la avenida Las Heras, hay una escarpa de 3 metros. Actualmente está suavizada, dado que el pavimento, las construcciones han atemperado ese rasgo topográfico, pero es la mismísima falla de la cal. Y acá hay una historia muy interesante para compartir con ustedes. Ustedes ven que esta escarpa limita un terraplén por encima de la escarpa, y en este terraplén corren las vías del tren que llega a la ciudad de Mendoza. Según dice la leyenda oral, los ingenieros ingleses que vinieron a hacer el estudio por dónde pasar el tren para llegar a Mendoza, vieron un terraplén natural y los últimos tramos de la llegada a Mendoza se lo planificaron para aprovechar ese terraplén natural. Lo interesante es que hoy día, cuando recorremos las vías del tren que llega a Mendoza, vemos que va paralelo a la escarpa de falla del Cerro Lacal. O sea que involuntariamente pusieron las vías del tren en una zona que tiene un potencial de sismicidad muy alto. Los estudios recientes, y no tan recientes como el que hizo Olgiati en el año 2002, muestran que el Cerro Lacal es un grupo de fallas, una serie de corrimientos que a partir del Cerro Lacal, que pone en contacto la precordillera con unas calizas ordovícicas, hay toda una serie de estructuras como el anticlinal de Capdeville, el anticlinal del Cerro Borbollón, el anticlinal de Lavalle, que son estructuras que han tenido importante sismicidad en los últimos años. Hubo un gran sismo en la zona de Lavalle, que está condicionado por esta fractura por debajo del anticlinal Lavalle,
Y cuando estudiamos en detalle tanto el anticlinal de Capdeville como el del Cerro Borbollón, ¿qué es lo que se observa? En primer lugar, que son dos grandes anticlinales, el de Capdeville, que está al oeste, presenta escarpas holocenas muy fácilmente reconocibles, o sea, zonas de ruptura en la superficie. El del anticlinal Borbollón no tiene zonas de ruptura en superficie, pero hay que destacar que justo coincide con la pista principal del aeropuerto de Mendoza. Eligieron esta zona plana que sobresale sobre las llanuras aledañas para hacer el trazado de la pista de aterrizaje. Los estudios realizados muestran que el anticlinal de Capdeville tiene un acortamiento casi de 1 milímetro por año, promediado en los 6 millones de años últimos, en base a estratos de crecimiento y desplazamiento de la falla sísmica, asociados a líneas sísmicas, y el anticlinal de Borbollón tiene un poco menos actividad, el orden de 0,10 milímetros por año, o sea, una décima de milímetro por año, pero tiene una deformación constante desde el Cenozoico superior, con un promedio de casi 0,3 milímetros por año. Estamos en presencia de una zona de relativa sismicidad. Otro gran terremoto es el gran terremoto de San Juan de 1944. Este es un terremoto que tuvo una escala 7, tuvo una magnitud 7 en la escala de Richter, que produjo 8.000 muertos. Su epicentro se ubica a 20 kilómetros al norte de la ciudad y produjo grandes destrozos de esta ciudad. Cuando vemos los destrozos, se explican en cierta forma, no tanto por la gran magnitud del terremoto, sino por la sismicidad, fue muy superficial. El hipocentro estaba alrededor de 11 kilómetros de profundidad, por eso estas ondas destruyeron tan severamente la ciudad de San Juan. Además, la ciudad de San Juan no estaba preparada, no era sismo resistente, jamás nadie había pensado que podía afectarla de tal forma. Para peor, después del terremoto hubo lluvias torrenciales. Esas lluvias torrenciales duraron varios días, lo que dificultó realmente el rescate de los fallecidos, los heridos, y realmente fue un desastre total. Aquí vemos que las calles todavía seguían inundadas, la gente trabajando y removiendo los escombros, y realmente los daños han sido tremendamente grandes. Aquí vemos nuevamente las personas agobiadas mirando las ruinas de lo que había sido la ciudad de San Juan. Había miles de cadáveres sepultados dentro de estas ruinas y hoy día se lo considera la mayor tragedia natural que afectó a la Argentina. Ustedes ven destrozos por todos lados, realmente casi ha desaparecido la ciudad de San Juan. Se dice que 9 de cada 10 casas quedaron destruidas por el terremoto de San Juan. La destrucción de la ciudad fue casi total. Y no solamente fue un desastre desde el punto de vista destructivo, sino también que durante muchos días la gente dormía afuera por dos motivos. Primero, por temor a entrar a las casas, y segundo, porque muchos de ellos se encontraron que ya no tenían más casas. Hubo mucha gente durante muchos días que durmió afuera, en la calle. Se trajeron tiendas de campaña. Estas carpas de campaña fueron utilizadas por meses hasta que la gente se pudo ubicar. Grandes familias tuvieron que alojarse en esas carpas de campaña, y lo que es aún peor, los hospitales estaban al aire libre porque no había capacidad suficiente para atender a todos los heridos. Centenares de ellos, miles de ellos fueron llevados, de estos heridos, a un hospital recientemente inaugurado en 1944 en Mendoza, que no dio abasto realmente por la gran cantidad de heridos que hubo. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que produjo ese gran terremoto de San Juan? Bueno, en primer lugar, al norte de la ciudad de San Juan, que ustedes ven acá, hay una zona que tiene importante fallamiento activo. Una de esas fallas, las fallas de La Laja, fue la que produjo el terremoto. Esto es mérito del doctor Horacio Harrington, que días después del terremoto de San Juan fue a la zona, analizó desde el punto de vista geológico todas las estructuras y las zonas de ruptura que había producido, hizo un mapa hizo destrucción dentro de la ciudad y pudo apuntar que el terremoto venía desde el norte hacia el centro de San Juan. Pudo reconocer al norte de la ciudad de San Juan una escarpa de falla de 50 centímetros asociada a la falla de La Laja.
Esta falla de la Laja es una falla muy activa que se desplazó 50 centímetros de los muchos metros que tiene de desplazamiento en los últimos miles de años, y esos 50 centímetros fueron suficientes para producir el gran terremoto de San Juan. Aquí ven un detalle más cercano de esa falla. Cuando la miran de cerca pueden ver que esta falla limita estratos terciarios que ponen rocas que tienen 15 y 16 millones de años por encima de depósitos cuaternarios, depósitos que tienen menos de 1 millón de años. Uno puede, en base a estas características, calcular el rechazo de la falla. El rechazo de la falla es superior a 16 a 18 metros y con solo 50 centímetros de movimiento produjo la destrucción de la ciudad de San Juan. A raíz de esto, no había una escuela sismológica en la Argentina, no había casi sismólogos, y vino el ingeniero Fernando Golponi, que realmente fue uno de los grandes pioneros de la sismología en la Argentina. Este ingeniero italiano arribó después del terremoto y se dedicó a estudiar la sismicidad que había en la ciudad de San Juan, hizo nivelaciones, hizo un montón de estudios, puso los primeros sismógrafos en acción y poco tiempo después creó el Instituto Sismológico de Sonda, que fue el primer centro de estudio que tuvimos en San Juan para analizar lo que pasaba con estos terremotos. Hoy día es un centro de excelencia que se conoce como el Instituto Geológico Sismológico Ingeniero Golponi, en homenaje a su creador, y que es uno de los lugares donde realmente hacen estudios de avanzada con respecto a cómo y dónde se producen los terremotos. A partir del año 72 también contamos con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que tiene la función de monitorear todos los terremotos que ocurren en el país. Aquí tienen ustedes un mapa donde están indicados los principales hipocentros y desde su creación ha venido bregando para mapear, para poder reconocer cómo es la distribución de la sismicidad en nuestro país. Si ustedes ven los sismos históricos por un lado y la actual sismicidad, vamos a ver que la parte centro-norte del país es la más afectada por esos sismos. Cuando se ven ustedes un mapa de riesgo sísmico que marca la probabilidad de tener un sismo, pueden ver que entre San Juan y Mendoza está la zona de principal actividad sísmica, la zona de mayor riesgo sísmico, y que luego tenemos una zona de menor magnitud, que es la zona de Salta y Jujuy, y una zona de muy baja recurrencia, que es aquí el lago Faniano, donde también se han sido registrados sismos. Pero en realidad la zona central, la zona más riesgosa, la zona donde se concentran los mayores terremotos, es la zona entre San Juan y Mendoza. Y esto nos trae a colación una pregunta muy importante. Dado que no podemos predecirlo, ¿qué es lo que podemos hacer para mitigar la acción de estos terremotos? Y el ejemplo lo traigo del terremoto de Maule, ocurrido en febrero de 2010 en Chile. Usted ve una casa bien construida que no le pasó absolutamente nada. Al lado, una casa que no tenía esas características de construcción quedó completamente destruido. La primera enseñanza que tenemos de esto es que las casas bien construidas, del punto de vista sismo resistente, no son afectadas por los terremotos o son débilmente afectadas por los terremotos. Y el ejemplo para mí, que es tremendo, es lo que ocurrió entre Chile y Haití cuando los comparamos en el año 2010. Hubo un terremoto de 8,8 en la escala de Richter, el famoso terremoto del Maule, ocurrido el 27 de febrero de 2010, que solamente tuvo 500 fallecidos. Y fueron 500 por un problema de error humano, de alerta de un tsunami. Si hubiera sido por esto, hubiera sido mucho menos los fallecidos. En cambio, un terremoto de mucho menor magnitud que ocurrió en Haití, en la zona de Puerto Príncipe, terremoto de 30, 40 veces menor en energía liberada que el terremoto de Chile, produjo 220.000 fallecidos. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se murieron tan poco y aquí se murieron miles de personas. Bueno, básicamente porque en Chile, a través de los numerosos terremotos que tiene a lo largo de su historia, hay una preocupación muy importante en hacer construcciones sismo resistentes, en crear buenos sistemas de alerta
para poder tomar las medidas necesarias de mitigar los daños. En cambio, en Haití, la pobreza generalizada hace que casi ninguna casa sea sismo resistente. El mejor hotel de Puerto Príncipe se vino abajo. Ni siquiera las mejores edificaciones eran sismo resistentes. Y hay una relación casi directa entre la pobreza, la ignorancia y los daños que puede producir un terremoto. Entonces, lo más importante que quiero traerles como mensaje es que la educación y el estudio de los terremotos y cómo hacemos para comunicar sobre la sociedad, a la vez de preocuparnos que las edificaciones sean sismo resistentes, son la única forma o lo único que podemos hacer para contrarrestar los terremotos. Y termino con este hermoso ejemplo de una unidad sísmica que está midiendo los tremores que ocurren en un sector alejado en el medio de los Andes, que nos permite ir registrando los diferentes movimientos que anteceden y poseen a un terremoto. Esto era básicamente lo que quería decirle, así que muchas gracias por su atención.